Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Estoy en compañía de los especialistas del equipo de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Hola, Claudia. ¿qué tal? Buenos días a todas y a La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días. La maestra Angélica Angulo Morales, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología. Buenos días, Angie, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Y agradecemos a Monique de Amazon Estrategia Digital, que está en los controles y hace posible esta transmisión. Y bueno, el tema de hoy. Bueno, se está incorporando ahorita con nosotros, antes de iniciar formalmente, la doctora Bárbara Enrique Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familias. Buenos días, Bárbara, bienvenida. Buenos días. Ahora sí, el tema de hoy. Hablemos del autocuidado y cómo relajarnos sin sentir culpa. Le doy la palabra. Adelante, Angie. Cuéntanos por qué este tema y de Hola, dónde viene. bueno, pues todo empezó, todo empezó porque hice una mini encuesta con varios de mis pacientes preguntándoles como qué sabían sobre el autocuidado, qué dudas tenían respecto al tema del self-care, porque es algo que se ve últimamente muchísimo en todos lados, en redes sociales, y muchos de ellos me mostraban la inquietud de, bueno, es que la vida me pide como constantemente estar dando buen rendimiento, ser productivo, y aparte no descuidarme, y aparte no descuidar a la familia, ya no como todo este multitasking. Y los resultados para muchos de ellos es no logran relajarse. Intentan hacer como lo que se debe hacer, pero no logran relajarse, ¿no? Entonces traigo este tema a la mesa de hoy en este Coffee Brain para que platiquemos un poquito con la audiencia sobre qué podemos hacer para aprender a relajarnos, para no sentir tanta culpa, para pues hacer un autocuidado sano, pleno, que no nos agregue más estrés a la vida cotidiana. Yo, fíjate que antes de arrancar, de pronto el estrés lo tenemos muy normalizado, ¿no? Y hemos hablado mucho de esto en otros programas. ¿Cómo estás? Bien, estresado, normal. Identificamos el estrés, pero no identificamos cómo ese estrés se va transformando en ansiedad, ¿no? Y nos acostumbramos a vivir con él. Y lo hacemos tan normal que no somos conscientes que tenemos que hacer pausas y de pronto desestresarnos un poquito. La realidad es que no sabemos cómo relajarnos. No importa si tenemos ansiedad o no. Vivimos en un mundo rápido, en un mundo de muchas demandas, donde hay muchas actividades, muchas cosas por hacer. Y es un poco, me imagino, y me gustaría que nos expliques a lo que se refiere el size the moment, ¿no? O sea, es como todo el tiempo uno tiene que estar haciendo algo y todo el tiempo hay alguien que necesita algo y es el no parar y el no parar y entonces la agenda de empieza a las 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche y en ese momento decía, ¿en qué momento paré, descansé, respiré, comí, fui al baño? O sea, como, entonces, entiendo, es un mal Claro, social. Adelante. claro, claro, totalmente. Es como un poquito, como que tenemos mal regulado nuestro estresómetro. La forma en la que medimos cómo estamos, creo que ni siquiera nos detenemos como en la mañana a ver cómo desperté, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo el día de hoy? Y hay muchas frases como esta de seize the moment, que es, ajá, aprovecha el momento presente, vive el momento presente, y como que, claro, el backup de esta frase está súper padre porque es aprovechar la vida, pero ¿qué pasa cuando ese aprovechar la vida, en lugar de llevarme a vivirla de manera plena, satisfactoria, además como feliz, me lleva a estresarme más porque me estoy autoimponiendo, debo de hacer esto, debo de hacer aquello, es que tengo como todo este checklist que tengo que terminar para poder ser productivo y entonces, ¿no? Como, ¿qué pasa con eso? Y no sé si ustedes tienen como algo ahí que aportar en cuanto al deber ser, al tengo que ser productivo, a tengo que hacer todo esto, pero sin descuidarme en el intento, ¿no? Y es lo que primero pasa. Terminamos descuidándonos en el intento porque no sabemos relajarnos. Este, bueno, es que no sé por qué no tengo manita, pero
No tengo manita en mi tablero, desconozco el motivo, no entiendo por qué, pero bueno, acá está la real, ¿no? Yo creo que algo que nos ejemplifica mucho el Size the Moment fue la época post-pandemia, ¿no? Recién salimos como de ese gran paro. Los que fuimos afortunados en tener trabajo, y creo que muchos nos enrolamos en eso, es como de, ok, ahora tengo trabajo, qué bueno que tengo trabajo. O los que lo perdieron y de pronto vuelven a trabajar, es como, ahora es el momento y hay que hacer. Y hubo un enrolamiento laboral brutal, ¿no? Y desde el año pasado empezamos a ver los burnouts por esto, ¿no? De, es el momento, es mi oportunidad, si no es ahora, no es nunca y soy afortunado en tener trabajo y eso hizo que se intensificara esto de size the moment, creo yo, no sé, o es lo que yo alcancé como a observar un poco y también lo hablo en mi propia experiencia. Adelante, Mercedes. Gracias. Sí, efectivamente, esta manera de funcionar en el mundo nos hace cada vez más exigentes y acelerados, ¿no? Y efectivamente, después de la pandemia, cuando tienes trabajo, pues hay esa tendencia, ¿no? A aprovechar todo. Y es por encima de nuestro bienestar. Hay una tendencia a tener más trabajo, responsabilidades, que a veces es abrumador. Y es bien importante poder encontrar ese equilibrio, ese bienestar personal. Tú hablabas, Angie, bueno, de la rutina, del autocuidado. Es bien importante poder lograr esta rutina para para que seamos más efectivos también, porque cuando te metes solo en el trabajo llega un momento que ya no rindes lo que deberías de rendir. Y hay que tener una rutina, uno, para reducir el estrés. Primero identificarlo, porque efectivamente, como dice Kitsia, no se dan cuenta hasta cuando ya hay ansiedad. Sí, ir incorporando cosas que mejoren la calidad de vida, que nos hagan más resilientes emocionalmente. Y no tiene que ser una rutina rígida, porque si no vamos a caer en lo mismo, en estrés, porque no pude cumplir esto, sino es más bien una rutina intencionada en donde vayan incluyendo actividades que nos recarguen, que nos mantengan conectados con nosotros mismos. Gracias. Adelante, Abril. Yo les quiero contar un poco de mi aprendizaje en este aspecto, porque, bueno, de entrada creo que tengo buena genética en ese aspecto, porque desde chiquita siempre como que me pusieron este buen hábito, ¿no? De comer 3 veces al día, ¿no? Siempre. Es que es algo que a veces no tenemos. Y si lo tenemos, ok, como que ahí nos vamos y además nos vamos acostumbrando a esto y lo vamos buscando. Sin embargo, en el trajín de la vida lo pierdes. Cuando yo me empecé a meter en toda la vida académica, ¿no? O sea, empecé el doctorado y estar en el hospital y era levantarme a las 6 de la mañana para regresar a mi casa después de las 10 de la noche, después de haber estado todo el día en el hospital y tenía el privilegio de que tenía el comedor ahí, entonces sí comía, ¿no? Y desayunaba y comía y cenaba, por supuesto, porque era gratis, ahí sí, ¿no? Pero descansar, eso era mal visto. Eso era algo que simple y sencillamente no deberíamos estar haciendo porque estábamos haciendo un doctorado, estábamos haciendo, o sea, había que producir, producir, producir. Y entre más te vieran haciendo, que tiene también mucho que ver, por ejemplo, con toda esta cultura capitalista en la que vivimos, ¿no? O sea, es decir, independientemente de a lo que nos dediquemos, hay que producir, producir, producir y estar todo el tiempo activos y la gente nos tiene que ver todo el tiempo corriendo, todo el tiempo alerta, todo el tiempo arriba, ¿no? Y de repente yo decido ponerle un alto a todo eso. Bueno, la vida decide que me embarazo y entonces yo digo, ok, va, órale, y entonces me vengo para acá a un extremo totalmente diferente, en donde todo es despacito, todo es con calma, y fue como al principio muy extraño, pero ya ahorita ya no lo cambio por nada, ¿no? Ya puedo, no nada más desayunar, comer y cenar, ya puedo disfrutarlo. Ya puedo no desvelarme, ya puedo ir organizándome para tener, la frase de voy a descansar cuando me muera dormiré, ¿no? No,
O sea, ya puedo dormir y puedo descansar y puedo disfrutar. Y de todas formas ando corriendo para todos lados, pero porque voy a los partidos de fútbol de mi hijo, ¿no? O sea, es decir, estoy teniendo una vida y le estoy dando esa importancia a tener esos espacios que aunque siga yo corriendo, estoy descansando, porque mi mente está haciendo otras cosas diferentes que no son trabajar. Y ese aprendizaje me ha hecho darme cuenta que la cultura capitalista de la producción en la que vivimos no toma en cuenta en lo absoluto al individuo. Está tomando en cuenta solamente la producción para los que ganan dinero con esa producción. Nosotros tenemos que verlo así, tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos y tenemos que dejar de ponernos la camiseta y ponernos nuestra camiseta, ¿no? La camiseta de mi salud es súper importante. Adelante, Clau. Los contextos de trabajo también, ¿no? Precisamente hace unos días un paciente que es originario del norte de la República me decía, para mí fue una enorme sorpresa, ¿no? Llegar a trabajar a Quintana Roo y darme cuenta que había otras opciones. Allá te dicen, tienes que tener una profesión y muy en la parte industrial, y si aquí probablemente alguien con un oficio pueda generar hasta más dinero que lo que se genera en otros lados de la República. Es decir, hay un contexto también de trabajo, de horas de trabajo, de productividad, de lo que se nos exige y que también cambia por etapas. Ojo, no quisiéramos que esto se viera como algo estático, ¿no? Es también algo que fluye, ¿no? Que cambia en etapas y que de pronto hay más carga, no nada más pues, pensando en temas, por ejemplo, de eh, compromisos familiares, laborales, con amigos, sino que también esto se va moviendo, como dicen los chavos, va fluyendo, y cómo darle un lugar prioritario, sí o sí, a cómo vamos cuidándonos y sorteando y surfeando como estas diferentes etapas de la vida, ¿no? Es decir, no es lo mismo una familia con niños chiquitos que con adolescentes, que con adultos, no es lo mismo las mamás, las mamás móviles, ¿no? Que andan ubereando niños todo el día, por ejemplo, a cuando ya los chavos empiezan a manejar, pensando en temas familiares, ¿no? No es lo mismo una pareja que inicia, una pareja que ya está en la etapa de pensión o jubilación. Es decir, creo que sí hay diferentes momentos y contextos laborales, en el caso muy del plano laboral, pero lo que sí he visto yo a lo largo de muchos años es que para muchos pacientes el área laboral como que puede ser la que les genere más estrés, más tema económico, más broncas, pero es la que cuidan también muchísimo, porque de ahí pues depende, ¿no? La proveeduría, la supervivencia de la familia y de ellos mismos. Entonces, eso es un balance complejo y como si, sin culpa, darse un espacio para uno mismo, incluidas nosotras, ojo, cómo nos autocuidamos y qué espacios nos damos para disfrutar, para relajarnos, para descansar. Adelante, Kitsia. Hay varias cosas de lo que acaban de decir, ¿no? A ver, descansar es un verbo, es hacer algo. No, o sea, es como descansar es una acción, es la acción de descansar, ¿no? Entonces, yo es un poco una definición que doy cuando es que cómo descansar, no, estoy sin hacer nada. No, descansar es un verbo. Entonces, no perdamos de vista como que descansar es un verbo. En cuanto a las exigencias del trabajo, es que perdemos de vista que el trabajo es un medio y no es un fin. Es un medio para, ¿no? Efectivamente, vivimos en un mundo capitalista y así es, y no nos vamos a pelear y no lo vamos a cambiar y cada quien tendrá sus prioridades y está buenísimo. Pero no importa desde donde lo estemos viendo, solamente es un medio para. Y eso nos ayuda también como a bajar esa autoexigencia y aprender a darnos esas pausas. Y también yo creo que la conceptualización del descanso tiene mucho que ver con lo que aprendimos en casa y en cómo nos enseñaron, ¿no? Es muy común decir, o sea, escuchar personas que me dicen, lo que pasa es que si mi mamá me veía descansando, me decía, no está haciendo nada, párate, ¿no? No podía sentarme en el sillón, o cuando les decía, es que estoy cansado, y me respondían, ¿de qué estás cansado? Descansa cuando te mueras, ¿no? Lo que ponía Angie ahorita en el chat. Entonces también uno va conceptualizando a partir de lo que nos enseñaron en casa, que era el descanso. Y la culpa en cuanto al descanso, a mí me parece que viene mucho del deber ser y de la autoexigencia.
pretender hacer cosas que nuestras circunstancias y nuestra realidad no nos permiten hacer como quisiéramos. Y entonces nos vemos en el fracaso eterno que evidentemente nos despierta como la culpa. Pero si tenemos expectativas reales, entonces no hay culpa. Entonces, cuando juntamos esas tres cosas y somos conscientes, creo que podríamos aprender a descansar. Creo yo. Adelante, Bárbara. Y creo que también se relaciona mucho con nuestra propia valía, ¿no? Con que en la medida en la que hacemos o demostramos o los demás ven eso que logramos, entonces nosotros tenemos un lugar de mucha mayor importancia o de mucha mayor visibilidad. Y si no estamos haciendo, ¿por qué no estamos haciendo? Y entonces el reclamo es, ¿y por qué no lo estás haciendo? Y tiene que ver con toda esta parte de nuestra sociedad en cuanto a la exigencia y en cuanto a demostrar, porque lo no demostrable no es valioso. Y también pensaba cuando te escuchaba, vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Esa es la cuestión de nuestros días. Sí es cierto, contextualizando, que hay muchas exigencias y hay muchas necesidades económicas y que nada nos satisface, además de que estamos en la sociedad de la inmediatez y que todo lo queremos para antes de antier y que nunca estamos satisfechos porque siempre estamos queriendo más, digamos, estamos dentro de esta era de lo inspiracional en donde de alguna manera tanto las redes como la influencia de las otras personas nos hacen siempre estar queriendo más y más y más, como con esta idea de no seas mediocre, pero también con esta idea de pues no eres suficiente y siempre tienes que estar en actualización y tendrías que buscar ser mejor. Si paramos y nos damos un tiempo de reflexión y pensamos qué es para nosotros ser o qué es para nosotros ser mejor, yo creo que muchas cosas toman perspectiva. Ojo, sigue existiendo la necesidad inminente de tener un techo sobre nuestras cabezas, tener que llevarnos a la boca, educar a nuestros hijos. Quizá valdría la pena cuestionar cómo es que lo queremos hacer y de qué podemos echar mano. Por ahí en algún texto estaba yo leyendo que decían, es que parece, hablándolo en inglés, que somos human doings y no human beings, ¿no? Como que somos seres de haciendo y no seres de ser, ¿no? Y me llamó mucho la atención que se parece que tenemos que estar todo el tiempo, y además este libro en particular le damos demasiada importancia como a cosas que no lo son tanto, ¿no? Que no lo son tanto. Como dice Bárbara, hay responsabilidades, ¿no? Hay cosas que se tienen que cubrir. Y por ahí un paciente dice, bueno, vivir cuesta, ¿no? Es decir, hay que pagar, hay que resolver, es parte de, pero este parar, y sobre todo estoy pensando en los niños que van creciendo y que de pronto no diferencian de solamente me quieren si hago bien las cosas, ¿no? Como no es, te quiero a ti y esto que hiciste es incorrecto, te pongo una consecuencia, te aplaudo porque salió lindo, pero esta distinción entre el ser y el hacer, y por eso me encantó que cuando decías que descansar es un verbo y además es infinitivo, ¿no? Es decir, es estar haciendo algo cuando estás descansando en un tema de autocuidado, de reflexión, de sentir y expresar gratitud, de ser generoso dentro de límites razonables, de construir relaciones sociales significativas. Es decir, esa es una parte muy importante de los índices que miden la salud mental. Angie, adelante. Bueno. Estaba primero Adelante, Abril. Abril. Adelante, Abril. Bueno, justamente en esta parte en donde descansar es un acto, ¿no? Es una acción. Quiere decir entonces que tenemos que querer hacerlo, tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Pero eso implica renunciar a todo lo demás. Eso es lo que a veces no queremos. Porque cuando yo elijo algo, tengo que no elegir todo lo demás. Y si yo elijo ir aquí, a este restaurante, elijo no ir a todos los demás. Y si yo elijo hoy no hacer esto, es renunciar a ello. Y muchas veces eso es lo que más
más trabajo nos cuesta. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya dijeron, por mis altas exigencias, porque quiero demostrar, porque quiero ser, porque quiero dar, porque quiero que me vean de esta manera, por todas esas cosas. No quiero dejar de hacerlo, aunque eso implique ir en contra de lo que yo necesito. No voy a brincar a Corina tantito, pero es que ahorita mencionaron una palabra que me hace sentido con lo que estás diciendo, el que es, vamos otra vez a desmitificar, ¿no? Una palabra que se llama mediocridad, no sé quién la mencionó ahorita, ¿no? Que nos enseñaron a decir es que no seas mediocre, es que sí vas a hacer esto, pero sé el mejor y sin ninguna intención. A lo que yo les diría, la mediocridad es fabulosa porque cuando logres ponerte en ese término medio de las cosas, encuentras un equilibrio y la renuncia al tomar decisiones y dejar de hacer resulta satisfactoria y no culpígena. Entonces, es justamente eso, yo diría, abracen la mediocridad, o sea, pero no la mediocridad de la conceptualización que la tenemos, sino la parte de decir, hice lo mejor que pude desde el lugar en el que estoy con las herramientas que tengo y eso fue suficiente. Y hoy decidí descansar y no hacer, y me siento satisfecho con esa decisión. Yo le sumaría a esto, bueno, ¿cómo lo internalizo? Pues es muy sencillo, no todo, es una frase muy fuerte, pero que sí ha ayudado, es como no todo se trata de uno en la vida. O No, de el ser mundo el número gira uno. con nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, ahí es donde, de ahí partimos, como en el autocuidado. Ya, perdón, te brinqué, adelante, Cori. No te preocupes, Kitsia. Buenos días a todas. Sí, me parece que ya lo están medio mencionando, pero bueno, es importante recalcar que también las personas que no descansan porque esto pasa, ¿no? A lo mejor me tomo un break del trabajo, pero entonces aprovecho para hacer 800,000 cosas más, o al revés, me tomo un break de los hijos y entonces hago otras, o sea, hay personas que tienen como una infinita capacidad de sentirse útiles y son estas personas que, lo que decía Bárbara, a través de lo que yo hago, entonces tengo valor y si yo no hago eso o yo no hago nada, entonces no tengo valor y pierdo mi valor, que es un poco lo que decía Abril también, ¿no? Entonces yo me represento y yo soy eso, yo me identifico con eso que hago y no con eso que necesariamente soy. Y encontrar un balance en eso es cuando se vuelve como esto muy conflictivo y entra la culpa y entran estas cosas en donde entonces descansar y darme un tiempo para mí es nada, o es el verbo, o eso que es hacer nada entonces tiene un valor, pero es un valor bajo, o yo no lo merezco. Y entonces regresamos a la parte representativa, ¿no? Y yo conozco muchas personas y lo vemos en consulta en donde yo les repito sus palabras, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hiciste este fin de semana? Nada. Y yo, nada hiciste este fin de semana. Bueno, pero aproveché para limpiar mi closet y luego empiezan a justificar. Y entonces yo se los tengo que devolver. Bueno, pero entonces hiciste un montonal de cosas diferente a descansar. Y en ese momento es como, bueno, sí, debí tal vez haber descansado un poco más, ¿no? Sí, Angie. Gracias. Me quedo pensando mucho, los estoy escuchando y me quedo pensando muchísimo en qué tanto todo esto entre hacer el malabar de descansar, pero cómo descanso, pero entonces mi valía como persona se define por mi desempeño, pero entonces empiezo a darle un golpe súper fuerte a mis creencias centrales, que es como, me empiezo a percibir como una persona valiosa en medida de lo que hago o lo que dejo de hacer, ¿no? Entonces empiezan estas especies de distorsiones de soy suficientemente bueno, no soy suficientemente bueno, merezco descansar porque es que no he alcanzado a hacer las 800,000 cosas que dije que iba a hacer, ¿no? Entonces, no lo merezco. Y bueno, creo que ahí se abre la puerta gigantesca, si no es que desde antes de todo lo que estamos hablando, a que se asomen problemas de salud mental súper, súper comunes, lo vemos todos los días, ¿no? Que se asome la ansiedad, que se asome eh, cuestiones como también de depresión, que se asome, incluso, bueno, no sé si, si meterme ya por ahí, pero lo comento, ¿no? El tema de la metapreocupación es como, es un circulito vicioso en el que te dicen, no te preocupes, ok,
pero entonces estás pensando en qué voy a hacer para no preocuparme, entonces me preocupo para no preocuparme de que me estoy preocupando y entonces es como una cosa muy rara en que el pensamiento empieza así de, ajá, no me debo preocupar, pero me preocupa que me estoy preocupando. Y empezamos a tener como conductas que en lugar de ser orientadas a la plenitud o a la estabilidad, por así decirlo, se empiezan a orientar a ver, ¿qué tengo que hacer para evitar preocuparme? Pero ya con eso empezamos a concebir ideas de manera un poquito ya, hasta me atrevería a decir como intrusiva de, ok, no es que te estás estresando, acuérdate que tienes que meditar, pero no tienes que pensar nada mientras estás meditando. ¿Me explico? Es como este círculo vicioso interminable de pensamientos en donde en qué momento pones freno de mano y en qué momento dices, a ver, espérate, esto de estarte preocupando porque te estás preocupando e intentar no preocuparte tampoco no te está llevando al descanso, no te está llevando al autocuidado, no te está llevando a tener estrategias saludables para manejar tu vida. Y me quedo mucho con lo que decían hace un ratito, la conceptualización del descanso, cómo empezamos a concebir desde chiquititos si está bien o está mal, ¿no? Descansar. Que incluso déjense descansar, hacer cosas también para uno mismo, ¿no? La culpa de, ay, es que me tomé tiempo para mí, pero es que ya terminé mis 40,000 tareas, entonces sí puedo, ¿no? Como dándote permiso para descansar. Empieza a hacer como mucho ruido en la cabeza y ahí es donde entra, creo que toda esta, no sé, como esta información de, oigan, es súper importante entrarle al autocuidado. Ajá, sí, pero ¿cómo? Hay demasiado contenido, hay demasiados como consejos que escuchamos en todos lados. No sé si ustedes tienen por ahí como eh, algo que les resuene respecto a esto de, ajá, autocuidado, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo cuido de mí misma? No sé si alguien quiere. Ah, bueno, está Mercedes y está Abril. Adelante, Abril. Y bueno, creo que aquí es, y siempre lo decimos, ¿no? El autocuidado, pues son los básicos, comer, dormir, ¿no? Y darte tiempo. Pero creo que acá estamos hablando de descansar sin definirlo. Porque por ahí decían, es que hice un montón de cosas, pero no descansé. Y entonces, ¿qué es descansar? ¿Dormir? ¿Tirarme a ver Netflix? ¿Salir a bailar? ¿Qué es descansar? Yo creo que eso depende de cada quien. Es algo completamente subjetivo, pero definitivamente hay dos tipos de descanso, el descanso mental y el descanso físico. Por un lado necesitamos el descanso físico, que es dormir bien, ¿no? Al menos. Y sí necesitamos un poco más porque me quiero tirar toda la tarde a ver Netflix, ¿no? Está bien. Y hay que darnos un espacio para eso en algún momento del día, en algún momento de la semana. Pero también está el descanso recreativo. Por eso es recreativo, porque necesitamos recrearnos, hacer cosas diferentes, pensar cosas desde otro punto de vista, aprender y ver cosas nuevas. Y es ahí donde entra el otro descanso, el descanso mental. Hay que hacer cosas diferentes a las que hacemos todos los días. Y entonces no nada más es ir al cine, ¿no? También es ir al teatro y también es ir a ver alguna conferencia de otra cosa diferente y también es salir a bailar y también es salir a bailar o salir a cenar con mis amigos, conocer gente nueva. Es decir, no siempre va a ser tirarme a la cama, ¿no? Hay muchas otras formas de descansar y también hay que verlas y ponerlas vamos, en el sí, sí está padre que hoy a lo mejor no voy a terminar mis pendientes, pero voy a ir a divertirme, a descansar, a hacer algo diferente y pues ni modo, es hoy porque hoy es el concierto, ¿no? O sea, no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces a lo mejor me organizo, pero voy. Y ese es como el darnos ese tiempo, que a lo mejor nos tenemos que ir organizando raro, pero nos va a dar esos momentos para descansar. Otra cosa, ¿qué hago yo mucho con mis pacientes? Y siempre lo termino haciendo en terapia, trabajar con la planeación a corto y a largo plazo. Porque para que yo pueda llegar a ese momento en el que digo que ya hice lo que tenía que hacer, necesito saber qué era lo que tenía que hacer. Necesito ponerme mi objetivo del día. ¿Cuáles son las cosas que tenía que terminar hoy? Y hasta aquí, no más. Después es descanso, después es tiempo libre.
¿Cuáles son las cosas que tengo que lograr en la semana? ¿Cuáles son las que tengo que lograr en el mes? ¿No? Y entonces ya puedo ir diciendo, hice lo que tenía que hacer o no, porque si no, no tenemos un límite y ahí es cuando aparecen los pensamientos intrusivos y la ansiedad, porque empezamos en este círculo vicioso de no tengo la menor idea de si ya hice, ya no hice, no, porque no tengo nada realmente estructurado y planeado. Hay que siempre trabajar mucho con eso. Mis metas, mis objetivos a cortito plazo, ahorita en la mañana y después en la tarde, ¿no? A largo y a mediano y a largo plazo, ¿no? Hasta el punto de cuáles son mis prioridades. Mis prioridades son trabajar o estar con mi familia, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va la prioridad? Adelante, Mercedes. Creo que el principio también sería como analizar nuestras creencias, todo eso que venimos cargando, ¿no? Como eso de que está mal descansar o qué estás haciendo, de que estás cansada. Hay que analizar y estas creencias que hemos ido heredando por costumbres, por cultura familiar, empezar a cuestionarlas, desmenuzarlas y poder cambiar las que nos sumen, ¿no? De entrada a qué es la productividad, que el que es bueno el descansar, el que es bueno darnos espacios. Y en esto que mencionas, Abril, de darle estructura de cada día, qué metas voy teniendo a corto, mediano, largo plazo, es bien importante que en el día, uno, que sean metas reales, porque podemos ponernos 15 actividades que es sobrehumano poderlas terminar. Entonces, de entrada, hay que tener esta visión de que sean objetivos reales e incluir en esa estructura descanso. Nunca, ese lo dejamos a ver si hay el hueco. Entonces, en esa estructura, poderlo poner. Y como bien decías, hay cansancio diferente para el que hay que buscar descanso diferente. Si tú lo que estás es agotada mentalmente, pues ahí sí que actividad, pues ir con los amigos a bailar, a distraerte, hacer algo diferente que te quite el cansancio mental. Si es cansancio físico, ahí es en donde entra, bueno, pues hay que descansar, reposar, a lo mejor sí ver una buena película, o estar solo observando la naturaleza. Dependiendo del tipo de cansancio que tienes, es la actividad que podemos buscar hacer. Porque si ya estoy agotada físicamente y todavía vete a bailar o a desvelar, pues como que te vas a tronar. Entonces, dependiendo, hay que identificar cómo estamos, qué necesitamos y en esa línea poder elegir cómo voy a hacer estos descansos. Y de hecho también lo que es súper importante en la jornada laboral, nosotros que trabajamos con pacientes, entre paciente y paciente, 2 minutos de respiración consciente, de relajar tu mente, de no pensar nada, solo respirar. Bueno, eso de no pensar nada, olvídense porque eso no es real, la mente siempre está activa, pero sí darnos este descanso, relajar nuestro cerebro, nuestra mente con una respiración consciente. 2 minutos no nos quita mucho y eso te va dando carga para seguir. Gracias. Adelante, Clau. La parte también consideremos a partir, como empezamos este programa de COVID y de los trabajos que se pueden hacer vía remota, no todos se pueden hacer vía remota, cómo cambió, yo lo veo mucho con pacientes jóvenes, ¿no? Como la forma de afrontar el tema de productividad y tiempo que se dedica. Por ahí tengo un paciente que dice, yo trabajo en mi caos, pero en mi caos tengo orden. Si me mandas a una oficina, no soy productivo, ¿no? No soy productivo, me distraigo mucho. A mí esta parte remota que llegó mucho antes aún que para él, en temas de pandemia, es como él puede ser productivo y lograr lo que sea que la empresa le exija en términos de metas, objetivos, balances, lo que sea que le toque hacer. Yo lo escucho más en gente muy, bueno, que está tal vez iniciando su vida laboral o está haciendo sus primeros pininos por ahí de los 25 a 35 años en ese margen, donde dicen, híjole, es que ir a una oficina todos los días, perder tiempo en el tráfico, y cómo también las empresas han tenido que adecuarse a que la gente tenga estos programas híbridos, ¿no? Es decir, y que probablemente pueda para algunas personas ayudar a esto, a tener
mejor salud mental, a organizar mejor sus tiempos, a tener periodos de descanso, acuérdense que hubo una época en la pandemia que pues entre una pantalla y el refrigerador, ¿no? O sea, costó también un proceso de irnos adecuando y como hay cosas que llegaron para quedarse y que probablemente también mejoren los espacios de pues salir, caminar, darte una vuelta, tomar algo, como decía Mercedes, respirar un ratito y hacerlo en diferentes escenarios que permita que no nos agotemos. Veo en algunas empresas como esta necesidad de, lo voy a decir como lo dicen algunos pacientes, hora pompa, ¿no? Tienen que checar, tienen que salir, tienen que estar un cierto tiempo y eso no necesariamente se traduce ni en productividad ni en eficiencia. No es nada más el número de horas. Adelante, Abril. Es que respecto al home office, creo que justamente a veces, si no tenemos esta cultura de ponerme un objetivo, de ponerme límites y de darle esta importancia al descanso, nos vamos al otro extremo. Son pocas las personas que pueden manejar bien el home office. Bueno, no, yo creo que más bien no tiene que ver con el home office, ¿no? O sea, da igual si van a la oficina o no. Si no tienen límites en esta parte del autocuidado, de todas formas no se van a permitir descansar. Entonces, más bien creo que aquí viene, incluso esto debe de ser algo por parte de las empresas o debería ser, ¿no? Esta autoeducación o esta psicoeducación hacia, ok, vas a estar en casa trabajando, pero hay que ponerse ciertos límites, hay que ponerse horarios, hay que darle un tiempo al descanso, así como tienes tu tiempo de descanso en la oficina para irte por el cafecito, ¿no? Y muchas veces es la mejor hora del día porque es la hora del chisme con los amigos, ¿no? Que muchos no disfrutan y prefieren utilizarla, por ejemplo, muchas mamás que trabajan en home office, pues prefieren usarla para ir por el chamaco a la escuela y tapar, y está bien, ¿no? Cada quien justamente lo va acomodando, pero es muy importante acomodar el autocuidado, la hora de comer, la hora de descansar, ¿no? Entonces, ahí el home office a veces justamente nos da muchísimo menos estructura para manejar este tipo de límites. Entonces, aguas, ¿no? Porque nos puede llevar al otro extremo. Adelante. Pensaba, bueno, si esto es algo tan personal que tenga que ver más con el ser que con el hacer, pues yo cómo podría definir descansar siendo un verbo. Y pensaba, pues para mí creo que descansar es no hacer, sino como enfocarme en el ser. Y es bien confrontativo también. Pensaba en la importancia, pues cuando uno trabaja con niños y los papás dicen es que quiero que sea feliz, pues pensar en qué es eso que se define como felicidad. Felicidad tiene que ver más con hacer o tiene que ver más con ser. Y lo que a veces no les permitimos a los niños, justo por estar enrolados en esta dinámica llena de actividades productivas, que no les dejamos espacio para ocio y tampoco a nosotros. Y que es vital darnos tiempo para aburrirnos, para que los niños se aburran y para que nosotros también estemos aburridos, porque justo en ese momento empezamos a pensar, pues, ¿y qué podría hacer? Pues si hago esto o si hago esto otro, y a lo mejor en el Inter nos damos cuenta de que estamos relajados y que a lo mejor no tenemos energía suficiente y entonces pues vamos y sacamos a lo mejor una frutita del refri, pero luego pensamos, no es que no he tomado tanta agua y entonces empieza a darse el espacio para experimentarnos en una calma totalmente distinta del ajetreo cotidiano. Y eso comparto con ustedes, yo creo que sí se tiene que hacer conscientemente, que planear, que abrir un espacio en donde yo me voy a dedicar a no hacer, para ver qué surge y estar dispuesta a, pues, a lo mejor así se ve la incertidumbre y entonces esta incertidumbre no es tan agobiante. Podría ser. Perdón. Ahora que hablaste de los niños, yo creo que es una parte súper importante el cómo no transmitir este sistema de altas exigencias y de cero descanso, ¿no?
Yo he ido aprendiendo, primero, por ejemplo, que sí los tenemos en un montón de actividades, pero es porque ellos quieren. Es decir, tiene que ser porque ellos quieren, no porque yo quiero. Tiene que ser una actividad que ellos quieran y a ellos les interese para que además, ¿no? Ellos nos vayan marcando la pauta y marcando el ritmo. Y además darles siempre como esta posibilidad de no hacerlo y no pasa nada. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi hijo está en el fútbol y el fútbol es todos los días. ¿Qué pasa entonces? Que mi hijo sabe que tiene una carta de puede faltar un día, el día que él quiera, y no pasa nada. Si un día tú dices que no quieres ir y es miércoles y no quieres ir, está bien, porque está cansado y está bien y se vale y nadie lo va a regañar y nadie le va a decir, no, tienes que ir porque lo estoy pagando. No, está bien. No se puede hacer con la escuela, pero se puede hacer con el fútbol, se puede hacer con todas las demás actividades, sí, ¿no? Y también ir viendo, o sea, es que el viernes hay una fiesta de cumpleaños. Vamos a la fiesta, no pasa nada. Si no vas a la clase no pasa nada. Es que no ganamos, no fuimos el primer lugar y no logramos, pero fueron el segundo lugar. ¡Qué maravilla! ¿No? Y me acaba de pasar, o sea, ganaron el segundo lugar en unas competencias de natación y hicimos una celebración como si hubiera sido el primer lugar, porque justamente no vamos a celebrar solamente cuando hayan ganado y sido el primer lugar. Estamos celebrando un esfuerzo y estamos celebrando que antes no habían ganado ningún lugar y ahora sí. Entonces, vamos a celebrar el esfuerzo y vamos a ayudarles a que vayan sacando todo su potencial, pero hasta donde ellos quieran y hasta donde ellos nos vayan diciendo, y también hay que leerlos porque muchas veces no hablan, ¿no? Es decir, no lo dicen, no lo perciben como tal, pero si ya los vemos cansados, si ya los vemos irritados, si ya los vemos que no lo están disfrutando, también ahí, ¿no? Ok, vamos a darnos un tiempo o vamos a hacer otra cosa. O sea, hay que estar también muy pendientes de no exigirles demasiado. Yo tengo una pregunta y quizá parte de mis creencias un poco, ¿no? Y es para los niños, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre forjarles también como un carácter y una disciplina y como el estás cansado, está bien, no lo hagas? No sé, es pregunta que, repito, quizá parte de mis propias creencias. Te lo decía, Ah, perdón, iba a hablar Corina. es que levantó la mano, pero adelante, adelante. Sí, adelante, Aurel. Es que te decía, por ejemplo, es algo que no se puede hacer con la escuela, ¿no? En la escuela, pues ahí sí necesitamos esta disciplina. Es algo que no se puede hacer con la comida, no podemos decir hoy no vamos a comer, ¿no? O sea, no, es algo que tenemos que, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que sí a veces hacemos con el baño, porque es sábado y no se quiere bañar. Órale, pues ya, no te bañas, ¿no? Pero es así como, bueno, de repente. Pero si es lunes, martes, miércoles, y al otro día vas a ir a la escuela y al otro día vas a... No, tienes que hacerlo. O sea, vamos marcando esos límites y es una estira y afloja todo el tiempo. Pero hay cosas donde sí se tiene que hacer porque hay que ir a la escuela, porque al otro día o sea, porque hay una razón. Además, una razón natural, no es nada más, porque yo quiera, ¿no? Cori. Gracias, gracias. Yo pienso que tiene que ver con lo que acabas de decir, Abril. Una razón, ahorita mencionaste, no se puede hacer con la comida y no se puede hacer con la escuela. Yo pienso que siempre se puede hacer, se pueden hacer cosas, se pueden hacer varias cosas. Con los niños es importante entender que todo, o sea, que casi todo es negociable. Hay dos cosas que no son negociables en ningún momento. Cosas que tienen que ver con su seguridad y cosas que tienen que ver con su salud. Fuera de esos dos temas, por ejemplo, no es negociable que se tome la medicina o no es negociable que vaya al médico. No es negociable que no se ponga el cinturón de seguridad o no es negociable que me dé la mano antes de cruzar la calle, dependiendo la edad. Esas cosas no son negociables. Entonces, cosas que tienen que ver con su salud y con su seguridad no son negociables. Pero fuera de esos dos temas, desde luego que todo es negociable. Y negociable implica una negociación, es decir, yo doy mis argumentos, tú das tus argumentos.
Y entonces es desde la aceptación del otro, las necesidades del otro, el cansancio del otro, el interés del otro, en donde yo aprendo a no poner o interponerme, yo adulto aprendo a no poner o interponerme entre la cuestión, ¿no? del niño. Entonces, desde luego que tenemos que formar y que tenemos que encauzar a la responsabilidad y al compromiso. Y entonces se hacen acuerdos y negociaciones previas. Entonces, si el niño, por ejemplo, un día no quiere ir a la escuela, así como tú un día tal vez no quieras ir a trabajar porque te sientes muy mal, o sea, estaríamos todas nosotras mintiendo si dijéramos, yo jamás he faltado al trabajo. Todos hemos faltado un día al trabajo por alguna razón. O me enfermé, o me operé, o mi mamá se enfermó, o no sé, lo que sea, ¿no? O alguna cosa sucede en nuestras vidas que nos imposibilita ese momento. A lo mejor yo parí, no sé, cualquier cosa. Los niños también tienen sus prioridades y también tienen las cosas que son para ellos importantes y también tienen derecho, justo lo que estamos hablando, a estar cansados y a no tener ganas. Pero eso es diferente a faltar sin negociación y sin argumentos, a responder a tus responsabilidades y contrataciones, por así decirlo, previamente establecidos. Entonces, hay un montón de técnicas. Por ejemplo, yo le decía ayer a una mamá, bueno, tú también has amanecido alguna vez sin ganas de desayunar. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor nos está bajando o estamos de malas o cenamos muy fuerte la noche anterior o lo que sea. Siempre a todos nos ha pasado que en una mañana tenemos el estómago revuelto. A los niños también esto les sucede. Entonces, la idea es entender que no se puede prolongar en el tiempo. Si yo un mes entero tuve un niño que no quiso desayunar, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que hay que revisar. Algo sucede con este chiquito que nos está dando información. Y desde ahí lo mismo, no quiero ir al fútbol, pero ¿por qué si te encantaba? Algo está pasando. Los niños no tienen palabras y nosotros tenemos que ayudarles a desarrollar esas palabras, pero desde luego que comunican. Y yo diría, comunican desde que nacen. Solo que hay que desarrollar la capacidad de poder escuchar y aceptar que el otro no tiene las mismas necesidades y prioridades que yo. Y todo siempre y cuando no sea salud o seguridad, pienso que puede llegar a ser negociable, siempre y cuando haya una estructura y un objetivo. Me gustaría, si me permiten, ya sé que agarré el micrófono, pero compartirles un ejemplo de algo que me está sucediendo en mi vida personal en este momento, ¿no? Mi hija, que va a cumplir 10 años pronto, está en periodo de exámenes ahorita, como casi todos los demás niños. Y entonces ella estaba muy frustrada porque tuvo una calificación que no es satisfactoria para ella en esta escuela. Y yo le pregunté que, ¿por qué? ¿Qué era lo que yo le expliqué que los exámenes solamente servían para saber que sí sabes y que no sabes y si hay que reforzar algún conocimiento, pero que en realidad una calificación no la define. Y entonces ella me decía, sí, pero es que es injusto. Y yo, ¿cómo va a ser injusto, no? Y entonces me explicó que ella, al momento de terminar el examen y entregarlo, notó, o sea, puso el examen boca abajo y notó que había un último ejercicio, el cual ella no había visto por distraída. Y en ese momento dijo, ay, no hice este ejercicio, lo quiero resolver, y la maestra no le dio permiso. Entonces, llevo un par de días digiriendo esta información, porque hasta dónde yo le tengo que enseñar a mi hija que pues tiene que poner atención y que tiene que resolver el examen y que tiene que revisar todas las hojas y que tiene que leer todas las preguntas y que los exámenes son importantes, y hasta dónde me estoy dando cuenta que esta maestra, y que yo no puedo cambiar el mundo para mi hija, ¿no? Esta maestra, el mensaje que le está dando a la niña es: debes de ser perfecta y no cabe un espacio para un error. Entonces yo invité a mi hija a que ella negociara con esta maestra y que le explicara que a lo mejor ella no obtiene los 2 puntos de esa pregunta, pero que le permitiera resolverla, o que le tomara la mitad, o que le permitiera hacer no sé, un trabajo, algo, ¿no? Y mi hija ya aprendió, ella me dijo, me va a decir que no. Ya aprendió que los errores no caben y que si ella no es perfecta, entonces merece una mala calificación.
Y a mí me encantaría poderle preguntar a esta maestra que qué herramienta pedagógica utilizó para poder decidir, no, no te puedes equivocar y no puedes corregir tu error, ¿no? Entonces, sí, es una invitación a la reflexión de cómo todo en esta vida puede ser negociable. Todo lo negociamos todo el tiempo, todos nosotros. Y los errores caben, el descanso cabe, también cabe no tener ganas de ir al fútbol un día, una vez. Cabe también no querer comer un día o que no me guste una comida, ¿no? Perdón, Adelante, Clau. Clau. Yo quisiera retomar también, ya estoy viendo los tiempos que estamos ya a punto de terminar, esta parte también del aburrimiento, ¿no? Me parece que es importantísimo. Hay autores que sustentan que es también fuente de creatividad, ¿no? Y de anticipación y de anhelo. Piensen en los periodos vacacionales, especialmente de verano. Bueno, cuando yo crecí eran, te chutabas 2 meses, ¿no? 2 meses y medio tal vez. Y ya era de verdad una emoción y una anticipación y un gusto, ¿no? Porque ya te morías de aburrimiento. Hoy de pronto los niños, pensando en los niños y esta parte que nos invitó Angie a decir, bueno, estamos malabareando todo el tiempo haciendo algo, tienen pocos espacios de aburrimiento, ¿no? De pronto hay mamás que me dicen, yo no sabría qué hacer con mis hijos todo el día en la casa, ¿no? Por ejemplo, queremos evitar que estén conectados a diferentes aparatos electrónicos. Pero el aburrirse, el descansar también es algo que tendría que partir, retomando a Corina como en el ejemplo, en el mejor ejemplo posible de traducirles el mundo donde se necesita también descansar y que este pueda ser un espacio de creatividad y hasta de aburrimiento. Creo que ahí también podríamos no estar tan acelerados, ¿no? Eh, también retomando lo que decía, creo que por ahí Bárbara decía, bueno, el tema de la ciudad y de cómo vamos viviendo la ciudad en la que vivimos, ¿no? Ciudades que exigen muchos tiempos en transporte, tal vez, y ciudades que yo me acuerdo hace muchos años que alguien decía, pues es que yo viviendo en otra ciudad me podía aventar cuando existían los cassettes o los discos en el coche, todo un disco, ¿no? Y pues en Cancún, que es donde vivo yo, pues resulta que no, o sea, ya estás a media canción en el lugar en el que al que estás llegando. Entonces, un poco como darle un espacio, sí, al descanso, pero también al aburrimiento. Pues se nos fue el tiempo volando. Vámonos rapidísimamente a conclusiones. No sé si alguien tenga algún comentario final. Solo que hay que Adelante. aprender a no hacer nada. También ahí se genera creatividad y surgen las ideas. Entonces, no sabemos no hacer nada. Y creo que es lo importante, aprender a eso, a darnos ese espacio para no hacer nada. Una más diría, bueno, pues hacer una pausa, hacernos una programación si nos cuesta trabajo, ¿no? No preocuparnos porque tenemos que descansar, ¿no? Que no sea una preocupación, como decía, qué ironía que tenemos que aprender a programar los descansos, pero bueno, es un primer paso hasta que nos sale de una forma como muy en automática, ¿no? Entonces, revisemos nuestros horarios, nuestros tiempos y pongamos como fijo algo que sea inamovible para aprender cómo a solo estar y descansar a las necesidades de descanso que tenga cada uno. Sí, yo les diría, no es no hacer nada, es hacer lo que queremos. Como dice mi hijo, porque yo puedo, porque quiero, porque me da la gana. Me encanta la frase de tu hijo y creo que también, bueno, yo me quedo de que está bien darnos permiso, ¿no? Como dejar de lado un poquito ese exceso de autoexigencia, de rigidez, de estar demasiado en el deber ser y también darnos permiso de ser, de vivir, de disfrutar día a día, de un poquito, aunque sí, me parece irónico, de verdad, que tenemos que programar los descansos, los espacios, pero creo que Mercedes lo decía, ¿no? Como incluso nosotros como terapeutas, entre paciente y paciente, aunque sea 5 minutos, respira, no, haz una pausa. em, Creo que me quedo mucho con eso y me quedo con que fuera de estresarnos de sobremanera por intentar relajarnos, más bien es ver qué te funciona a ti, ¿no? Lo que a tu amiga, al vecino le puede funcionar, maybe a ti te termina estresando más, ¿no? Entonces es también probar diferentes actividades, probar la quietud,
también y ver qué te viene mejor. Ok, bueno, pues si ya no hay más comentarios, no me queda más que agradecer a los comentarios. Gracias por estar presentes. Abril, Mercedes, Bárbara, Angie, Corina, Claudia, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Brain and Mind MX. Los invitamos a que visiten el canal de YouTube con el mismo nombre, que le den clic a la campanita y lo compartan con sus familiares para que pueda haber más difusión sobre temas de salud mental. Si alguien desea contactar directamente con alguna de las integrantes de Brain and Mind, encuentra toda su información en Brain and Mind MX. Y nos vemos la próxima semana por los mismos medios con el tema. Tiene algo que ver el burnout y lo voy a dejar ahorita como procrastinación, pero ya Abril nos contará la próxima semana la palabra procrastinación y la traducción. Gracias y hasta la próxima.